La máquina de pensar. De mi último libro, Solo los elefantes encuentran mandrágora, que ya había sido editado en Buenos Aires, aún sé poco. Espero lo que se diga según Sartre, que es el otro quien debe hablar. Parece haber sido que en Buenos Aires un crítico mordaz ha dicho algo que me ha hecho sonreír, que en él había de todo menos armonía. No sé si algún día le llegarán estas palabras, pero yo le contesto: gracias, señor. Por lo menos usted se dio cuenta de que no se había dado cuenta de nada. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que bien. 20:02 arranca La Máquina de Pensar. En un día, bueno, cargado de, hay que decirlo, sobre todo, se nos fue Hugo Rocha, un crítico, un ser entrañable, 97 años. Pasó por aquí una vez en La Máquina de Pensar y miren, no hace mucho pasamos su voz en la semana que dedicamos a Ingmar Bergman. Pasamos la sacamos de un DVD, el audio de un DVD donde Hugo Rocha, con esa idea brillante que tuvo Rodolfo López, de que cada uno le hiciera una invitación a Ingmar Bergman, y la invitación de Hugo Rocha, me recuerdo claramente, era muy graciosa, por lo sensible, por un lado, y sorprendente para mí que Hugo Rocha supiera mencionar tantos directores y actores suecos, pronunciándolo bien o de una forma que uno dice, wow, impresionante, y hablándole a Ingmar, a la cámara, como si estuviera frente a Bergman. Así que vaya un saludo para los amigos de Hugo Rocha y para la familia. También quiero decirles, amigos, que mañana va a haber un homenaje a Omar Prego Gadea. Va a ser mañana miércoles 5 de noviembre a las 19 horas en el Museo Zorrilla, ahí en la calle Tabaré, en Punta Carretas, obviamente con entrada libre, y va a estar, nos lo mandó el amigo Omar Maceo, y bueno, también mandamos los saludos para María Angélica Petit y la familia. Sé que lo está organizando esto Diego Recoba. Reitero, homenaje a Omar Prego Gadea. Van a estar conversando ahí a las 19 horas en el Museo Zorrilla, en la calle Tabaré de Punta Carretas. Y por último, la última noticia, estamos para dar noticias, nos enteramos que en Colombia Claudia Mengual fue seleccionada, su novela, una novela inédita que se llama Cartagena, fue seleccionada entre las 10 finalistas para el premio Herralde, lo cual quiere decir que de alguna forma, entre un montón de novelas, creo que eran más de 150, que esta novela que aparte trata sobre Cartagena y trata sobre alguien que se cree un personaje de Gabriel García Márquez. Bueno, esperemos que Claudia, le mandamos un saludo. Aquí también está, por esas cosas de la vida, está en Colombia, y me dijo que está haciendo las últimas. Obviamente contenta de estar seleccionada entre las 10. Bien, hechas todas las presentaciones, ya que estoy, también voy a mandar un saludo a Cecilia, a Jean Bruno y a Gustavo Pisano, allá en Progreso, a la gente de Progreso, a los amigos, y a Juan Carlos Leopold, que sé que no escucha, pero alguno le puede decir a alguien de Progreso que le mandaron un saludo de acá, desde Radio Uruguay. Ahora sí, escuchamos una entrevista, un fragmento de entrevista que le hicieran a Armonía Somers al comienzo de este programa, amigos, y que vamos a pasar íntegro al final del programa, en el último bloque. Es una entrevista relativamente breve, unos 14 minutos, y escúchanla, bueno, porque para mí ella, si bien le están haciendo preguntas un periodista llamado Juan Carlos Zabaleta, para mí ella está leyendo la respuesta, pero bueno, esto queda para interpretación libre de cada uno. Para hablar de Armonía Somers, le vamos a dar la bienvenida a Graciela Franco, a la profesora Graciela Franco. ¿Cómo andás, Graciela? Bien, muy bien. Graciela Franco tiene dos razones por las cuales estar aquí para hablar de Armonía Somers, ¿no? Una, editaste este libro en este año, debe ser el único libro editado en torno a armonía en Uruguay, claramente. Se llama Gradivas del Medio Siglo, tiene un título raro, Gradivas del Medio Siglo. Dice, ¿qué será Gradivas del Medio Siglo? Armonía Somers y Clara Silva ante la crítica. Ahora vamos a hablar de este libro, en este bloque y en el siguiente, pero la segunda razón, una razón de cajón tendrías que haber venido solamente para hablar de este libro, pero aparte este libro está editado por Rebeca Linke Editoras.
y Rebeca Linke es quizás el personaje más famoso de Armonía Somers, es la protagonista de La mujer desnuda, la primera novela de 1950, ¿no? La que dio a conocer a esta escritora. Exactamente. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Bueno, porque sos Rebeca, vos, son tres la editorial. Sí, la editorial está constituida por 3 mujeres, que las 3 somos profesoras de literatura, las 3 somos magíster en literatura latinoamericana por la Facultad de Humanidades, y las 3 estamos haciendo nuestro doctorado en lo mismo, en literatura latinoamericana. Una en Buenos Aires y otras 2 acá en Montevideo. Porque bueno, también es interesante señalar que la Facultad de Humanidades abrió doctorados en diferentes disciplinas, y bueno, nosotros estamos trabajando allí. El nombre Rebeca Linke evidentemente tiene que ver con la protagonista. Me lo han preguntado muchas veces, la gente no sabe porque no lee Armonía, o porque se olvidó que la protagonista... Es muy difícil leer ahora Armonía. Te cuento un detalle. El viernes un amigo mío, que no sabía que íbamos a tratar de Armonía, me dijo, te iba a escribir para ver dónde se pueden conseguir libros, y fue a buscar y no encontró ningún libro, ¿no? Bueno, la editorial argentina El Cuenco de Plata empezó a publicar novelas y cuentos de Armonía, pasando por encima de la problemática de los parientes, que son supuestamente los que tienen los derechos y que de alguna manera están como o alejados o distanciados. En principio no, eran las sobrinas, no querían que se publicara nada. ¿Por qué no querían? ¿Sabes? Bueno, no lo sé. Hay una anécdota que es interesante. Ana Inés Reborges escribió sobre Armonía Somers en Mujeres Uruguayas, y contaba su vida, su nacimiento en Pando, las características un poco particulares de la familia de Armonía, ya que sus padres tenían una relación que no era totalmente legal, podríamos decir. Mejor dicho, había otra familia del padre con otros hijos. Bueno. La historia, por lo que yo leí hace poco, es que el papá y la mamá de Armonía Somers son 3 hijas, Armonía eran unas 3 hijas, pero el padre también tenía hijos fuera del matrimonio con otra familia, y que esa familia era aparentemente con la hermana de Armonía Somers. Exacto. Entonces, sí, por eso es una situación bastante, si se quiere, sórdida. Bueno, parecida la vida. Parecida a la del coronel Escayola. Ayer lo estuvo mencionando Alicia Torre, diciendo que bueno, también hay determinadas cosas que nos pueden llamar la atención ahora y que a principios del siglo no eran tan raras. Quizás ahora tampoco sean tan raras. O que no se sepan, claro, puede ser. Sí. Bueno, no, la cosa es que lo anecdótico es que, o no tan anecdótico, lo trágico para Ana Inés fue que le hicieron un juicio. Y tuvo que hacer un largo periplo por los tribunales hasta que logró valorar su obra, porque bueno, no puede hablar de un autor y decir lo que sucedió, no inventaba nada, lo de ella eran testimonios de gente conocida o eran datos precisos. E incluso en su texto llega a decir en un momento, esto lo voy a mencionar porque me lo dijeron 2 testigos que no se conocen entre sí, y menciona una anécdota en torno a una clase, ¿no? Porque Armonía era maestra. Claro, ese es otro tema también interesante de ella. Bueno, no, lo que quiero decir es que sus parientes, digamos, tienen dificultades para aceptar la obra, o tenían, porque a esta altura yo no sé si están vivos o no. Lo que es claro es que todavía no hay, el plazo desde que murió hasta ahora es relativamente breve, y por lo tanto no se puede publicar tan fácilmente, porque uno puede esperar que haya otro juicio. Eso es lo que hizo que nuestra editorial, a pesar de llamarse Rebeca Linke, no publicara nada de Armonía. Porque ustedes podrían publicar algo de... Y podríamos publicar, por ejemplo, podríamos publicar La mujer desnuda, podríamos publicar De miedo en miedo, que es una novela estupenda y que no ha tenido nueva publicación. La mujer desnuda sí la sacó esta editorial argentina, con un prólogo de Elvio Gandolfo, justamente, y nos menciona a nosotras, sí, a la editorial, indicando con esto la importancia o el peso que puede tener Armonía en el Uruguay. ¿Y eso fue hace mucho, Graciela? No, hace unos años. La publicación del Cuenco de Plata, y yo creo que debe ser del 2012 o algo así. Claro, quizás
no haya más Bueno, quizás ejemplares. habría que ver en las librerías que traen el Cuenco de Plata, a ver, pasaba algo similar con algunos cuentos de Felisberto, digo, Claro, que aquí no también se... fueron publicados en la Sí, sí, por Argentina. ejemplo, las hortensias no se publicaban aquí, pero se publicaban en Argentina. Exacto, por el mismo problema. Ujú, por el Porque mismo. además hay parientes de diferentes lados y hay problemas entre ellos, y Claro. bueno, eso dificulta la tarea editorial, sin En duda. en el caso de, digo, en el caso de Felisberto, acá lo que se planteaba eran como reparos también, por lo que me enteré, de una de las hijas en cuanto a reparos, ciertos reparos morales, si se quiere, Claro, en torno a bueno, las hortensias. exactamente. En el caso de Armonía, De Armonía creo también. yo creo que si hay reparos se pueden exacerbar porque, y vamos a decirlo ahora, vamos a analizarlo, ella se mete con el lado sórdido de la Exacto. humanidad, ¿no? Exacto. O sea, que tenemos todo, pero se mete, él dice en un momento que el narrador, en tu libro dice, vos citás, es un compilador de crueldades. Sí, ella lo dice. Sí, sí, sí. En sí. una entrevista habla de la crueldad del mundo y dice que, bueno, que no es culpa de ella la crueldad del mundo, porque en definitiva se está defendiendo de un ataque en este sentido, ¿no? De su pesimismo, O de que su literatura es cruel. Y de que su literatura es cruel, exactamente. Y ella atribuye la crueldad al mundo y su tarea, la de ser justamente, como tú decías, compiladora de esas crueldades. Sí, sí, sí. Claro, siempre se la puede acusar de que solo ve la crueldad o no ve otros aspectos de la realidad. Con esto digo, estamos hablando un poco, digamos, pero se justificarían o uno entendería más los reparos, ¿me explico? Digamos, Por si hay supuesto. alguien que tiene reparo, digamos, hay obras que no generan tanto reparo. Exacto. Si uno no tiene una mente amplia o no va a lo que es la literatura, si se queda solo pensando que el escritor es lo mismo que el narrador o que ella Claro. pensó lo mismo, dice, esta mujer tiene, no sé, es Sí, sí, terrible, sí, sí, es una compiladora de crueldades. Exacto, exacto. Y justamente quizás lo que más se contradice con eso es lo que tú decías hoy. Ella era una maestra dulce. Tú, creo que te escuché ayer decir que, no sé si a ti o a Alicia brillante, Alicia Torres. Sí, Bueno, sí, sí, cuando sí. hablaba de algunos testimonios, Sí, sí, sí. por ejemplo los de Álvaro Sanjurjo. Álvaro Tucón. Sanjurjo, Sí, que a sí. mí también me lo ha dicho, que era una maestra dulcísima, aunque en un relato más íntimo, él apuntaba o sugería algún tipo de, digamos, de cosa siniestra también en Armonía, cuando leía con el niño en su regazo. En la falda, sí, Sí. en la falda. Y yo creo que tenía razón, era Álvaro. una maestra de segundo, él estaba en segundo año y Claro. entonces al alumno, mejor alumno, lo sentaba en la falda y le leía a todos. Exactamente. Ese es el recuerdo. Después hay otros recuerdos también contaba Alicia Torres. Más allá de esta dulzura de maestra, que aparentemente todos decían, Sanjurjo también decía que todas, no sé si pegaban o castigaban, y ella era la única que no castigaba, digamos, había un buen recuerdo en ese sentido. Sí. Hizo una carrera también como educacionista, se decía en Exacto, su momento, no como exacto. pedagoga. Como teórica, digamos, de la pedagogía, y gracias a eso llegó a Francia, y una de sus novelas, la que yo mencionaba hoy, De miedo en miedo, yo la nombro como la novela francesa porque la escribió en Francia, París, y además se ubica en ese lugar, es decir, es en París donde transcurren los acontecimientos, aunque ese París está muy obliterado, digamos, muy escondido, pero se habla del Sena, habla de tirar los papeles que escribe el protagonista al Sena, y habla también de la diferencia del lenguaje que tiene el protagonista, que es un hombre, con su esposa. Diferencia de lenguajes que uno puede relacionar con el hecho de que escriba desde Francia y su protagonista hable el español, y ella utiliza ese aspecto de la relación de la pareja para demostrar el divorcio entre esos seres. Están casados, pero en definitiva entre ellos no hay ni siquiera una lengua en común, sí, no hay comunicación. No hay comunicación. Exacto. Una forma metafórica o simbólica interesante de manifestar. Claro, claro. Ella, aparte, capaz que tendríamos que decir, creo yo, algunos argumentos solamente para dar una idea de, ya después podemos hablar de la prosa, porque la prosa es otro viaje, ¿no? O sea, la forma en que narra ella es una cosa muy especial, muy particular, no es para nada fácil,
es difícil de definir, por lo menos para mí, porque a veces parece poética, otras veces no, otras veces parece que va avanzando en horizontal como avanza en la narración, otras veces parece que avanza en vertical, es decir, es como que se cruzan muchos planos. Pero los argumentos, si yo tuviera que contar uno, por ejemplo, de un cuento que me pareció increíble, el derrumbamiento, es, bueno, lo contaba ayer un poco Alicia en la charla, ¿no? Es un hombre negro que huye porque ha matado a un blanco, se mete en un refugio bajo la tormenta, bajo la lluvia, ¿no? Un refugio miserable donde le dejan tirarse en el piso para dormir, y cuando está todo el mundo ahí bajo esa tormenta gigantesca, él sabe que lo van a venir a perseguir, ve en un plinton, en un lugar, ve una virgen que lo mira, ¿no? Ve una luz especial, y él empieza a sentir que le habla a la virgen le va hablando, y en un momento le pide que baje, y baja ella, y le pide que entonces él no puede creer que se está ocurriendo Sí, eso, en ¿no? realidad él no le pide, la Virgen es la que hace todo, porque una de las cosas interesantes de ese cuento es cómo muestra a la mujer dominando al hombre. Claro, en este caso es la Virgen. Y le pide que le toque primero los pies para que le saque la cera. Al tocarle con las manos la cera, se derrite y ella pueda liberarse. Y después le pide que sube, bueno, los pies, las pantorrillas, los muslos, y que siga subiendo. Y el protagonista, el negro, no quiere nada, ¿no? El protagonista negro quiere y no quiere. Sí, quiere y no quiere, claro. Exacto. Teme caer en el sacrilegio. Que en definitiva sería relacionarse sexualmente con una virgen o con la virgen. Con la virgen, sí. En realidad el texto también da para una doble lectura, una lectura un poco ambigua, ¿no? Porque en definitiva la Virgen le está pidiendo que la haga mujer. Exacto. Y esa expresión se utiliza mucho, o se usaba especialmente en los años 50, para mostrar un poco la potencia del hombre frente a lo femenino sometido, dominado, que solo llega a ser realmente mujer si el hombre de alguna manera la descubre y la posee. Esto podría ser lo que estaría insinuado en ese cuento, pero la cosa se va para otro lado, porque no hay tal posesión en el relato, porque... Pero se genera una cuestión de que va avanzando, y él va hablando, incluso hace unos diálogos muy buenos, en cuanto que él le va hablando como si fuera en verso, ¿no? Absolutamente, sí. Ella le dice que le ha dedicado el poema más hermoso, a pesar de que justamente el hombre con el que está es el último de los subordinados, es decir, ejemplo, es negro, es pobre. Dice, ahora tócame los pies de verdad, Tristán. Y él dice, y eran 2 gardenias vivas, eran pies de gardenias. Pero eso no basta, sigue, dice ella, libérame las piernas de la fina rosa, ay, yo no puedo más, ya no puedo seguir fundiendo, esto me da miedo, le da mucho miedo al negro. Sigue, Tristán, sigue, ya toco la rodilla, mujercita presa, y no más, aquí termina este crimen salvaje, juro que aquí termina. Y bueno, ahí sigue hablando, pero digo, un lenguaje muy poético, y hasta que ella, no, si bien no llegan a tener relaciones, le dice algo, yo te voy a decir algo que tú no sabes, ¿no? Te estás muriendo. Sí, y le dice otra cosa que es muy importante, le dice que ella fue la que lo instaba a matar al hombre blanco. Sí. Digo que eso es muy importante porque yo veo al cuento como una especie de proclamo, de manifiesto político, casi podría decir. Cosa extraña, porque armonía... Liberación. Claro, de liberación, es decir, el que está junto a ella es un hombre pobre, un hombre negro, es decir, el peor de los subalternos, y ella lo ha instado de alguna manera a rebelarse. Como que los dos están dominados por el hombre blanco, por decirlo de alguna forma. Entonces, exactamente. Contra el patriarca heterosexual. Exacto, blanco. Entonces ella lo logró, y le dijo que no solamente eso le sugirió, le infundió para que lo matara, sino que ella se va a liberar y va a seguir en su tarea. Va a seguir en su tarea. Exactamente. O sea, se libera y incluso se va por una ventana. Claro, la casa, el refugio se desmorona, por eso el derrumbamiento, el negro muere, pero la Virgen escapa convertida en mujer. Sí, yo incluso pensé... Para vengar a los que han matado a su hijo. Eso también es muy interesante. Claro, porque ella dice que está harta de la hipocresía y de que está encerrada en esa encera, digamos, en el rito, la ritualidad la ha encerrado, la ha, digamos, constreñido, y ella quiere vivir después de 2000 años, o algo así, una cosa así. Yo igual la pensé también que tiene una lectura, esa que decís vos claramente, hay otra lectura, me hizo acordar, pero digamos que tenía que ver más con
no sé si con el Evangelio, Sí. con la Puerta de la Misericordia. Se dice en la Puerta de la Misericordia, Tú decís en el libro de Tomás de en el Matos. libro de Tomás de Matos, que cuando Jesús muere en la cruz, se libera el espíritu y se rasga la cortina del templo y sale. Y ese espíritu se va a, ¿cómo es? Sí. A distribuir por toda la tierra. Sí. Y acá la Virgen dice, me voy a distribuir por toda la tierra. Pero lo que es contrario a lo que tú decís es el hecho de que ella ha sido acariciada para recobrar su carne. Claro. O sea que ahí habría Sí, como sí, una sí. contraposición. Yo creo que es más terrenal la liberación de la Virgen y que de alguna manera la Virgen representa a la mujer en la visión de armonía. En La mujer desnuda también hay un pequeño episodio donde Rebeca Linke, que sale al mundo desnuda. Si te parece, Sí, hacemos una pausa y venimos a la vuelta y hoy vamos a hablar bien de Rebeca Linke, la protagonista de La mujer desnuda, con la profesora Graciela Franco. Bien. En el aire de Radio Uruguay, La máquina de pensar. Estamos, amigos, hablando con la profesora Graciela Franco, la crítica. Ella es autora de Gradivas del medio siglo, Armonía Somers y Clara Silva ante la crítica. Es un libro editado por Rebeca Linke. Y había quedado, Graciela, habíamos hablado del derrumbamiento, ese cuento de 1948, que es impresionante, que podía haber sido faulkneriano prácticamente, de Faulkner. Y vos decías que ese cuento vos en tu libro lo vinculás con La mujer desnuda. Sí, no, yo por supuesto que lo vinculo, porque me parece que la percepción acerca de lo femenino y de la mujer, de armonía, se ven claramente en ambos textos, en La mujer desnuda y en El derrumbamiento, aparte de algunos otros más. También menciona el cuento El despojo, que es parte del libro llamado El derrumbamiento, por el nombre de este cuento del que estábamos hablando, y que se publica en 1953, aunque como tú decís, ella misma dice que en el 48 lo escribe. Sí. Y que lo escribió en unas rocas de Pocitos, entre los papeles y el diablo. Por eso publicamos en esta semana Armonía Somers, Entre los papeles y el diablo, le dedicamos... Exactamente. Bueno, no, pero en particular la relación entre el cuento y la novela, La mujer desnuda, novela, nouvelle, cuento largo, es que en una parte en que Rebeca, ya desnuda, con la cabeza que ha sido su propia cabeza, que ella misma ha decapitado y se la ha puesto a colocar como un casco de combate, sale al campo, se encuentra en un momento con la figura de una virgen y se horroriza. La ve allí en su cera o en su losa o en esa materia dura en la cual ha sido colocada, y dice que no quiere nada que ver con esa virgen. Piensa en sí misma y evidentemente la está usando. Fíjese que la novela es posterior al cuento, pero la virgen sigue aprisionada. Es decir, la estatua de la Virgen es la representación de la mujer aprisionada. Claro, y lo que hace Rebeca es lo contrario, deja de lado a la Virgen y sigue adelante en su camino de liberación, que es el término que se utiliza al final cuando se dice que ella, su cuerpo a su lado por la muerte, va sobre el río en el que ha muerto, y dice que en un último intento de liberación. O sea que la liberación se ha concluido, aunque trágicamente con la muerte de la protagonista. Pero ahí en La mujer desnuda sale este término que estaba en el título de tu Gradivas del medio siglo, Armonía Somers y Clara Silva. Clara Silva es otra escritora que te vamos a invitar en un momento a hablar durante una semana porque vale la pena hablar. Nunca hablamos de Clara Silva y es alguien muy interesante. Pero estamos con Armonía Somers y Clara Silva, tu libro, y se llama Gradivas del medio siglo porque aparecieron en 1950 más o menos las dos, y Gradivas aparece ahí. Sí. Gradivas porque Gradivas es uno de los nombres que da Rebeca Linke acerca de quién es. Cuando se le pregunta quién es, lo pregunta el leñador con quien primero se encuentra en su travesía o en su viaje iniciático, como le llamo. Dice que se llama Eva, que se llama Judith, y por último, el último nombre que da es Gradiva. Y Gradiva es un personaje de una novela de un alemán llamado Jensen,
Wilhelm Jensen, que se llama así, Gradiva, y que cuenta la historia de un arqueólogo, un hombre joven, que está dedicado a su ciencia con toda su empeño y su fuerza, y que se enamora o se siente seducido por una imagen que encuentra en un museo en Italia. Esa imagen es la de una mujer, un friso, donde hay una mujer en actitud de caminar, es decir, con un pie delante y otro detrás, en una actitud de caminar, con una túnica, una bella mujer, de la que queda prendado, podríamos decir. Bueno, busca esa imagen a lo largo de su vida, en su recorrida como arqueólogo, hasta que cree verla en las ruinas pompeyanas. Y bueno, hay toda una historia sobre se obsesiona por la imagen, una imagen de alguien que desde hace 5.000 años, 3.000 años para atrás. Exactamente. Y bueno, allí cree verla, y luego de otros elementos o anécdotas o situaciones que suceden en la novela, él reconoce que esa mujer que tanto lo ha obsesionado en realidad se parece mucho o es como la imagen de una muchacha que conoció, o de una niña que conoció en su infancia, y que cuyo amor, o el amor hacia ella, él había reprimido a lo largo de su vida para poder dedicarse a su profesión. Claro. Y a través de su profesión surge de nuevo en una figura, digamos, de los romanos, la misma niña, digamos. Ahí está. Entonces Freud lo analizó. Bien, en un poco después, unos años después, en 1907 creo, Freud publica Los sueños de la Gradiva de Jensen, que es un texto importantísimo que los psiquiatras y psicólogos han estudiado largamente. O sea que Gradiva se transforma en una especie de ícono de la psiquiatría. La mujer que camina resplandeciente. Exacto. En realidad Gradivus era el epíteto con el cual se conocía al dios Ares o Marte. En realidad Marte entre los latinos, y por lo tanto la idea de combate, de una actitud de ir hacia adelante. Ir para adelante. Ir para adelante, exactamente. Pero es una mujer la que va para adelante. Claro. Por eso lo de Gradiva es del medio siglo, porque tanto Armonía Somers como Clara Silva se enfrentaron a un mundo pacato, pudibundo, como le llama Rama, habla de la púdica dama literatura, refiriéndose a la literatura de la época en Uruguay. Y mucho más púdica y más atemperada cuando de lo que se trata es de literatura femenina. Estas mujeres demostraron que por ser mujeres no dejaban de ser grandes escritoras, y que las temáticas que le parecerían estar contradichas, a la que no podían dedicarse, sin embargo ellas sí se dedicaron, que es la temática de la condición de la mujer, de la sexualidad y de la reivindicación del derecho femenino a insertarse en la sociedad y ser reconocida como sujeto. Pero en el caso de Armonía, por el lado, digamos, contando cosas muy, reitero, sórdidas, muy saladas, por decirlo de una forma, ¿no? Hay muchas cosas en torno a, bueno, muchas veces hay pechos que tienen leche, pero que no tienen hijos, madres, en fin, hay una serie de cosas. Sí, en realidad es una pavada lo que estoy diciendo, pero habría que leer los argumentos son bravos, ¿no? Sí. No son fáciles. Hay un cuento que se llama El despojo, que también es del derrumbamiento, es el segundo cuento de ese libro, donde se menciona lo que tú decís. Es la historia de un hombre que huye de la granja donde ha estado trabajando como jornalero, y donde él se ha hecho amante de la mujer de su patrón. Su patrón es un hombre duro y castigador, que también lo ha castigado a él mismo, y bueno, al final abandona la granja con temor por su propia seguridad. En el segundo momento de la historia llega a una panadería, allí hay una muchachita joven, casi una niña, la viola, y ese relato de la violación es tremendamente duro, sórdido. Es interesante porque también hay un relato de una violación en Clara Silva, en la otra autora que yo estudio, y son muy parecidos. Las descripciones que hace de ese momento son muy parecidas. El hombre viola a la panaderita y le roba el pan y sigue huyendo, y al final se encuentra con una mujer, una campesina, que tiene leche en sus senos, efectivamente, y que nunca ha tenido un hijo. Ella explica que en realidad esa leche le ha surgido a causa de su deseo,
y no de Sí, su por maternidad. por su imaginación. Por Entonces, su y habla de imaginación. que los hombres no quieren la maravilla, como que ella tiene una maravilla. Sí, en realidad no lo dice el personaje, sino Es que el lo narrador. dice el narrador, o la Narrador, narradora, el mejor narrador, dicho. claro, claro. Que dice que este hombre justamente, bueno, primero toma la leche de sus senos, Ujú. Sí, bebe. Sí. toma la leche de sus senos, y luego cuando se da cuenta, porque la mujer se lo dice, que no tiene hijos, se siente molesto y la rechaza, y en cierto modo hasta se burla de ella, porque no ha tenido un hombre que se haya De fijado. todas formas, este cuento que lo hizo Graciela Franco lo hizo de una claridad clarísima, no es así, digo, no, Armonía tiene esa prosa enrevesada, muy poética, pero bueno, se nos terminó el tiempo, Graciela Franco. Bueno. De todas formas te vamos a invitar para hablar de Clara Silva. Cómo no, me encantaría. Y vamos a retomar Armonía y Clara Silva. Esto de ponerlas, que las hayas puesto juntas, da para más también. Gracias por estar acá. Bueno, Máquina de cómo Pensar. no, gracias a ti. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, amigos, ahora vamos a compartir una entrevista que le hicieron a Armonía Somers, es la única que hay, anda a la vuelta, realizada por Juan Carlos Zabaleta y es del año 1986. En realidad yo no soy muy partidaria de las lecturas fragmentarias, porque sacadas del contexto parecería que las cosas pierden su vida, ¿no? Como cortarse un miembro. Ahora, en este caso especial, me parece que ese inconveniente no se da tanto, porque se trata de una carta, y las cartas tienen su autonomía. Tiene para mí dos valores, una es la brevedad, y otro que fue leído por primera vez, nada menos que por Candó, cuando se hizo la presentación del libro Solo los elefantes encuentran mandrágora. Yo le di el libro, él eligió esta carta, y también leyó otro fragmento de Viaje al corazón del día, que por una de esas casualidades editoriales salió al mismo tiempo que aunque fueron escritos en épocas distintas. Leyó otro fragmento en forma, desde luego, que magistral. Pero en ocasión de habérseme entregado el candelabro de oro por la Beneverí del Uruguay, el premio Fraternidad que dan ellos, por primera vez se dio ese candelabro, creo que ahora se instituyó. Volvió a leerlo, estaba Candó y volvió a leer la carta. Entonces con esa maestría de él, la carta se le había adentrado en tal forma que fue magistral. La segunda lectura fue magistral, una cosa como una recreación. Yo casi me sentía fuera de la carta, como que yo no la había escrito. Y me quedó ese recuerdo de Candó. Lamentablemente creo que no fue grabado. Y ahora está enfermo, creo, no sé cómo estará de salud. Bueno, entonces esas dos cosas, la brevedad y el asunto emocional de Candó, la hacen lo que yo creo que es valorable, porque yo nunca creo en lo que escribo, desgraciadamente moriré sin creer. Pertenece al capítulo que se llama De los cuadernos y se titula La carta para destruir, última de la serie A la amada desconocida de Cantalicio de la Torre, que era el nombre del protagonista. Pero primeramente tendría que decir quién era este protagonista. Este era un hombre que había padecido allá por los años 1913 de tuberculosis, cuando ni miras de conocerse los antibióticos, y la tuberculosis era mortal, desde luego, ¿no? Entonces su familia, que era poderosa, le había edificado en un monte de eucaliptus una cabañita de troncos, con su chimenea, con todo lo que tenía que tener, porque había muerto ya un hermano por el cual él había sido contagiado, y a la hermana la dejaron en la casa, pero la sobrealimentaron hasta la monstruosidad. La hermana se salvó físicamente, pero no mentalmente. Entonces este hombre debió sufrir una soledad impresionante. Y esto lo digo porque fue un dato real. Después, desde luego, que viene lo ficcional a entreverarse con lo real. Pero a mí me atormentó toda la vida ese relato.
Además yo sabía el lugar a donde había estado la cabaña, lo conocía, en mi infancia lo vi. Y las cosas con el tiempo, cuando son vivencias precisamente, reaparecen. Y reaparecen para transformarse en otras. Además tiene cierta historia trágica para mí, porque yo quemé la carta sin darme cuenta, creyendo que era el borrador. La tiré al fuego en la chimenea de mi casa del balneario. Cuando me di cuenta que tenía el borrador en la mano y la carta en las llamas, empecé a gritar. Vinieron a auxiliarme y con unas pinzas sacaron pedazos. Y es tal el poder de la palabra que los pedazos unidos sobre una mesa me permitieron reconstruir la carta. De modo que alrededor de esa carta hay muchas historias, ¿no? Este hombre, viviendo allí en aquella soledad espantosa, iba el padre, que era un hombrecito pequeño, todos los días a llevarle la comida, luego se llevaba los sobrantes. Era el único ser viviente que lo visitaba, la madre no. La madre juega en esta novela un papel muy especial de desentendimiento de la realidad. Y entonces llega un momento en que este hombre hace crisis, la enfermedad de este hombre hace crisis. Él se da cuenta que se va a morir y en una noche espantosa de viento destruye la imagen de una mujer que la ha inventado, no quiere que muera con él, y escribe una carta que queda entre otras en un diccionario de donde él ha sacado el nombre de un barco, el Cirenaica, donde había embarcado a la mujer imaginaria. Cirenaica es una provincia de África. En aquel momento no irían ni las hormigas, pero la palabra era hermosa, ¿no? Tanto que alguna persona me regaló un barquito hecho en una botella que está allí. Y el barquito le puso el Cirenaica. Todavía hay gente que hace barquitos en botella, yo no sabía eso. Sí, tiene que ser una persona antigua y con una paciencia, y además lo hizo perfecto. Bueno, los datos primarios entonces están dados, y esta es la carta que escribe la noche antes de morir o la noche que murió. Ahora yo no soy cantor, esa es la diferencia, ¿no? Voy a leer simplemente. Él hizo otra cosa, él creó algo que yo no pude nada más que escribir. Y el viento ha empujado esta noche más que nunca al punto de abrirla la pequeña ventana, y la luz de la lámpara se acabó. Nunca lo había oído resoplar así, como si quisiera llevarnos a la cabaña y a mí a un destino compartido. Y yo aquí tan a solas conmigo en este sillón junto al último rescoldo del hogar, donde tú te has echado como una muñeca con la mitad del cuerpo de una gata. Entonces comprendí de una vez cuánto te amaba, cuánto te había tenido en esta isla del mundo mientras los árboles vigilaban no sé qué cosa afuera y mi tos de tuberculoso sin remedio montaba guardia adentro. Pero también supe cómo había surgido tú tan perfecta de mi propia invención, desde que yo jugara a desnudar las muñecas de mi hermana Epifanía en el patio de los gansos, en tanto los palmípedos graznaban en su consanguinidad forzosa hacia una nueva consanguinidad, hasta que te quitaran de mi lado para enviarte de viaje, pues bien hubiera podido ser yo un vehículo de la tos de mi hermano escolástico. Y esa fuerza que desplegué para crearte, incluyendo cuerpo, alma y aventura, era sin duda lo que esta noche habría traído al extraviado viento desde tan lejos, y por qué no desde el lugar del globo que busqué en el diccionario eligiéndolo por la sonoridad del nombre, la Cirenaica, aunque aquella desolada comarca del África no fuese nadie. Luego, cuando me destinaron en las 7 ventanas un cuarto solo para mí, y mientras oía toser a Escolástico en el contiguo, los pequeños pedazos tuyos que yo había largado al mar intentaban recomponerse durante mis primeros espasmos de adolescente, y aquello era como entrar por la noche a un taller de muñecas descuartizadas y sorprenderlas buscando en vano sus miembros dispersos. Únicamente tú lograbas volver a la forma entera, pues yo sabía de esa unidad desde las siestas de los gansos. Sabía dónde tus brazos se redondeaban en hombro, dónde tus piernas se juntaban para ocultar algo de la naturaleza cerrada del Carmen, dónde invitabas a soñarte también por el lado opuesto,
como a un muro que escondiese rosas. Y luego aquí, al ostracismo verde. Cierto día, mientras miraba en el espejo del lavatorio crecer mi barba sobre la piel amarilla, me pareció verte asomar allí fugazmente, al punto que tu cara y la mía quedaran adheridas como para un secreto. Pero la visión se cortó, yo arrojé la jarra del agua contra el espejo, y ni siquiera en aquel choque de cristal y porcelana logró quebrarse la sustancia con la que reaparecías una vez junto al perchero en que mi padre dejaba su abrigo en la diaria travesía del bosque, otra vez desnuda toda entera en el cuadro del ángel de la guarda salvado del precipicio a la inocencia, que la señora del sillón vienés había traído a este cuarto presidiario en su única visita y que quizás se lleve de nuevo el mismo día que yo muera. ¿Quiere esto decir entonces que toda la vida entera había sido el amarte y en la hora del viento lo que sucediera aquí, lo que cayera aquí serían tú y mi vida? No habría otra forma de decir termina y tocar el límite donde esto acabase. No habría otra manera sino viendo cómo tu usada, tu existida forma se desvaneciese en mi última escala terrestre, este refugio entre los árboles, amada, esta cárcel con barrotes de vasos leñosos por donde circula sin parar la savia ascendente, esta crucifixión sin clavos, esta soledad sin vuelta de hoja como la de un perro lamiendo la tumba del dueño, mientras allí está todo y no hay ya nada cierto. Y fue en esa última verificación por la metáfora, el perro y la nada del todo, cuando me acerqué a la ventana abierta, estiré el cuello hacia la noche de los vientos y un aullido de lobo salió de mi garganta. Sí, yo lo había hecho, era el primer grito descerrajado de las entrañas en el que se halló al fin la propia nota tónica y ya no será necesario sino repetirlo. Hasta en voz baja, como lo ensayé luego, tendría el mismo efecto para el corazón desmantelado. Y ese grito lo había estado gestando desde yo al nacer. Luego se me había anudado en tu viaje imaginario a la Cirenaica, y otro nudo cuando se supo ya lo del contagio, y otro con la decisión de arrojarme al bosque para que mi hermana Epifanía pudiera seguir escribiendo sin peligro de muerte sus cartas a Leandro. Y entonces, luego de ese grito que había venido madurando desde tanto tiempo atrás, al punto de ser un grito viejo, yo supe que en adelante querría sangre, mas no la de las vacas inmoladas al final de los árboles en el siniestro matadero, no la ya evaporada de mi hermano escolástico, no la de mi padrecito demasiado humilde para tenerla al punto de mi sed, tampoco la dulzona de la enamorada de Leandro Meneses. Quiero, dije, la sangre de la gran matrona sentada en el sillón vienés leyendo sus novelas, mientras yo, a solas con mi grotesca mezcla familiar de muñecas, gansos, tos, cartas y folletines, he agonizado entre esta hojarasca. Eso declaré con mi nueva voz de recién inaugurada licantropía, y en el orgiástico torbellino que desaté flotabas también tú, mujer de mi eterna vigilia, numen del total encantamiento. Pero ¿qué iría a ser de ti al fin en mi última noche de paciencia humana? Mañana sin duda estaría ya muerto, y ellos se llevarían mi cadáver caliente aún, para enterrarlo sin velatorio según lo indicase el administrador de las grandes decisiones familiares, y vestido yo con el traje que se me había hecho para el casamiento, también inventado de Epifanía, después de que aquel ladrón de Virgo saliera de la casa borrando el rastro. Porque allá todo era así, surgido de las novelas de mi madre, y esa fiesta de bodas, como tu vieja la Cirenaica, creado por mi propia invención, llenaban un capítulo de pasaje imprescindible. Pues de qué otro modo podrían sobrevivir ellos sin el sueño del matrimonio de Epifanía, o yo sin esperar tu barco de regreso. Con rigor de ingeniero naval liliputiense lo había armado en miniatura para colocarlo dentro de una botella, y cuando tiré del hilo a fin de ponerlo en posición y se vio con claridad su nombre, el Cirenaica, todo mi ser entró en un verismo tal de tu presencia recobrada que tu imagen cerró y abrió los ojos de largas pestañas desde su sitial festejando el acontecimiento. Pero el aullido de esta noche lo ha cambiado todo, y he aquí que debí decidirme por la verdad. Tú no habías existido nunca, ni cuando yo desnudaba las muñecas de mi hermana en la hora de los gansos, para saber cómo eras bajo el vestido,
ni en mi pieza vecina a la de Escolástico ni durante tu viaje al África. Tampoco en los versos que echara al aire buscando las consonantes en este diccionario, ni en las cartas que fui alternando con los versos, pero con palabra escrita. Es decir, que ni siquiera aquí estuviste, ni siquiera aquí, y esto lo repito por ser lo más terrible, lo que verdaderamente arranca de cuajo mis pulmones venciendo a la seca-tos del sentenciado a la horca mientras piensa en la cuerda. Porque si seguía creyendo en tu realidad imaginaria, iba a tener también necesidad de ti, y en adelante, luego del grito, todas mis ansias serían de poseer a muerte. ¿Y cómo se trituraría tu belleza en el engranaje de mi crueldad desatada? Y es desde este minuto crucial, pues, que tú has dejado de existir, o mejor que has vuelto a la materia primigenia, el humo azul del que saliste. Pero bien sé que luego de tal acto de exterminio yo no perteneceré más a este desolado paisaje que han dado en llamar el mundo. Tu talle fino era el cogollo de unión entre mi pobre humanidad y su alargado exilio. Pero tú te habrás salvado de mí, de mis caninos crecidos de golpe. Eso es lo que cuenta, mientras los que vengan a buscarme mañana en las angarillas me tendrán noche a noche clavado en la sabrosa vena de sus cuellos. Envío a todos y a nadie. Que nadie se apiade, que nadie tampoco me recuerde, y como en el Apocalipsis todo aquel que añada algo a mis palabras, Dios descargue sobre él las plagas descritas, y si alguien me quitase algo se borre del libro de los vivos. Pero no puedo decir ya nada santo, y el vengo luego no es para lo que él vendrá, sino y solamente para resarcirme. Te he perdido, amada, y eso no puede ser más que derrumbe de la fe, contrapartida del amor, y la otra cara del amor siempre será la rosa verde del odio. En todo caso, perdón, Jesús, pero he muerto demasiado solo y no soy el Hijo de Dios. Y firma Cantalicio de la Torre con una letra muy antigua. En el bosque, Noche del Viento del año 1913. Luego voy a añadir que este hombre no lo dice en vano, esto de los colmillos, y la madre muere a causa de precisamente de sus visitas después de la muerte. Bueno, eso es todo. Le agradezco mucho, pero esa vivencia que usted dijo que maravillosamente transmitió Cando, la ha transmitido también usted, que lo ha escrito. Muchas gracias, pero no sé si me puedo parecer, porque a veces algunos seres se quisiera parecer nada más. No es que no es una cuestión en cierto sentido, no es un problema de parecidos, es un problema de vivencia. Sí, realmente fue una vivencia, sí. Yo veía ese rectángulo donde no había árboles.